Pues seguimos con nuestras catequesis del Catecismo Luz y Vida, esta vez para adultos. Pregunta 99. Pregunta 99. ¿Qué acontece en el sacramento de la unción de enfermos? El sacramento de la unción de enfermos fortalece la fe de quien lo recibe, le perdona sus pecados cuando arrepentido no ha podido confesarse. A veces llega a sanar al enfermo, si la providencia divina así lo dispone, y siempre conforta al enfermo en la enfermedad y al anciano en la debilidad de su vejez. El sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento muy importante. Junto con la penitencia, el sacramento de sanación o sacramento de muertos. ¿Por qué? No porque se dirija para los muertos, sino porque se puede estar muerto del alma. Un sacramento decimos que es sacramento de muertos cuando conlleva el perdón de los pecados. Sacramento de vivos son los sacramentos que dan la gracia para la santificación, para un estado de vida, etc. Y sacramentos de muertos o de sanación los llamamos para aquellos sacramentos que conllevan sobre todo el perdón de los pecados, que son la penitencia y la unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos fue instituido lógicamente por Jesucristo, que hemos visto cómo curaba a enfermos, como toca a la suegra de Pedro y la sana, o cura a los leprosos, a los ciegos. Y además su forma de celebrarla, de celebrar este sacramento como tal, nos la dejó el apóstol Santiago en su carta. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros y que recen sobre él, que lo unjan con aceite y le serán perdonados los pecados y sanará. Eso dice el apóstol Santiago en su carta. Y por eso nosotros celebramos este sacramento. Y estas propiedades o estos efectos de gracia que tiene este sacramento, pues nos lo da aquí. Primero, fortalece la fe de quien lo recibe. ¿Por qué? Porque el sacramento de la unción de enfermos es un sacramento que se da cuando la vida está un poco puesta a prueba. En la enfermedad, todos los que habéis estado enfermos, los que estáis enfermos, sabéis que es un momento donde la fe se prueba, donde o la fe se fortalece o la fe se pierde, donde o se confía más fuertemente en Dios o se pierde la esperanza en Dios. Y por eso lo primero que viene este sacramento a nuestra vida es a fortalecer la fe, a seguir dándonos motivos de esperanza, a renovar en nosotros la confianza que tenemos en Dios nuestro Señor. Confianza en que Dios nunca nos abandona, confianza en que nosotros podemos estar unidos a la pasión del Señor. Porque como hemos escuchado en el Evangelio, Él cargó con nuestras dolencias y curó nuestras enfermedades. Es decir, mi enfermedad, por este sacramento, está unida a la pasión del Señor. Es llevada por el mismo Jesucristo. Y por tanto sé que no estoy solo, llevando la enfermedad, sino que Cristo está sufriendo en mí, está enfermo en mí, pero también está fortaleciéndome a mí. Yo siempre digo que en el sacramento de la unción está Jesucristo enfermo, en el enfermo, pero también está Jesucristo que ayuda al enfermo. Y por eso, incluso lo ha recordado el Papa Francisco, ¿no? Hace poco, que tocar la carne de un enfermo es tocar la carne de Cristo sufriendo. Cuando el sacerdote impone la mano, unge la frente, las manos de un enfermo, le impone las manos, invoca el Espíritu Santo sobre él, está tocando la carne del enfermo. Es Jesucristo el que está sanando a esa persona, el que le está fortaleciendo en la fe. El segundo efecto dice, le perdona sus pecados cuando arrepentido no ha podido confesarse. Eso es otro de los efectos que tiene el sacramento de la unción de enfermos, que perdona los pecados. Por eso,
cuando se discute si la unción de enfermos la puede administrar un diácono o la puede administrar un laico, por ejemplo, una enfermera que trabaja en un hospital, ¿verdad? Atiende enfermos, ¿puede administrar la unción? No. Y un diácono tampoco. ¿Por qué? Porque conlleva el perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados está única y exclusivamente sujeto ¿a quién? Al sacerdote, al poder sacerdotal, a la autoridad sacerdotal. Y por eso la unción de los enfermos solo puede administrarla un sacerdote. Hay veces que los obispos tienen la feliz idea de mandar a los diáconos a los hospitales. Bueno, está muy bien si el diácono va a llevar la comunión a un enfermo o el diácono vaya a rezar el rosario con un enfermo. Pero un diácono no puede administrar la unción a un enfermo. En los hospitales tiene que estar un sacerdote que sea el capellán para que administre la santa unción, para que absuelva de los pecados a ese enfermo que puede o no morir. Porque eso es otra cosa, la unción de los enfermos no se da una vez y ya está, sino que se puede dar las veces que sea necesario. ¿De acuerdo? Es un sacramento que se puede repetir. No es un sacramento que se da una vez y se acabó, sino que en caso de que la enfermedad sea grave, de que tengas que repetir operaciones, lo que sea, enfermas y sanas, si vuelves a enfermar con el tiempo, puedes volver otra vez a recibir la santa unción. Mi madre, por ejemplo, si no recuerdo mal, pues fueron como en estos últimos 10 años que cayó enferma, la recibió como 8 o 10 veces, porque tenía recaídas, tenía enfermedades, peligros de su vida, y la recibía, ¿no? Hasta que ya, bueno, pues la última vez que la recibió, le fueron absueltos sus pecados, una urgencia, y ya el Señor, pues a los 2 días se la quiso llevar al cielo. Pero el sacramento de la unción se puede repetir las veces que hagan falta. A veces, decía también, llega a sanar al enfermo, si la providencia divina así lo dispone, claro, porque la unción de los enfermos es para sanar, para curar, y los milagros existen, y los milagros existen. Y un enfermo que puede estar en agonía incluso, que puede estar muy mal, pues la unción puede devolverle la salud y restablecerle. Y me han pasado varios casos, algunos lo sabéis vosotros, de enfermos que estaban muy mal, han recibido la unción y han vivido por lo menos 1 o 2 años más. Y enfermos que estaban ya desahuciados, darles la unción y han prolongado la vida varios meses con una salud más o menos aceptable. Pero también hay que preguntarse si a veces solamente nos empeñamos en la salud del cuerpo y no en la salud del alma. Porque a veces nos cuesta aceptar que sea voluntad de Dios también la muerte de una persona. Esto es muy duro. Pero que sea voluntad de Dios que una persona ya tenga que terminar el curso de su vida terrestre, que esta persona ya haya vivido lo que tuviera que vivir. No sabemos lo que hay en el futuro, solamente lo conoce Dios. Y si esa persona sigue viviendo en pecado y se condena. Y si Dios provee un remedio final para que esa persona que a lo mejor ha vivido un pecado tenga un arrepentimiento, un perdón y vaya al cielo. Y ha salvado su alma. Yo os lo he contado, ¿no? Que me pasó en un pueblo, donde estuve yo antes de sacerdote. Yo atendía a un señor, la mujer era una mujer de iglesia, una mujer piadosa, una mujer buena, una mujer que estaba en el consejo parroquial, y el marido era un hombre muy bueno, eminentemente bueno, pero el hombre no creía, no practicaba la fe. El hombre detectó un cáncer, y los 5 años que yo estuve en ese pueblo fue el cáncer cada vez a más. La mujer oraba, le pedía a la Virgen, iba todos los días a la ermita a rezar a la Virgen para que su marido se sanara. El marido parece que mejoraba, volvía a empeorar, y la última vez se la llevaron muy malito al hospital. Yo pasé al hospital a verle después de las misas del domingo, y él me decía, ay, don Francisco, casi que llega San Pedro antes que usted. Y le dije, no te preocupes, que ya hablo yo con San Pedro, y antes de que San Pedro venga, voy a estar yo, así que tú tranquilo. Bueno, pues a los pocos ya se lo llevan a casa, y yo fui esa tarde, cuando se lo llevaron a casa,
a darle la santa unción, porque él no la había rechazado. Digo, si yo llega el momento, digo, sí, si usted algo tenga que hacer. Estaban allí los nietos, los hijos, la mujer. Le di la unción y al poco de darle la unción no había llegado yo al pueblo donde vivía y me llamaron que había muerto, ¿no? Que había muerto ya con tranquilidad, incluso con una sonrisa. Al poco tiempo, después del entierro, todas las cosas, me dice la viuda, cuidado, con lo que yo he rezado, a la Virgen para que me salvara a mi marido y la deja morir porque estoy enfadada, porque esto no puede ser, porque tal, porque cual. Y le dije, bueno, digo, mira, digo, tu marido es un hombre muy bueno, digo, pero tu marido no practicaba la fe. Tu marido vivía a espaldas de Dios. Y Dios ha permitido que al final de su vida, en el último momento, le fueran absueltos los pecados, recibiera la indulgencia y la salvación. Con lo cual piensa que tú querías simplemente la curación de su cuerpo para que siguiera viviendo. Si tu marido hubiera seguido viviendo, pues hubiera habido una vida de pecado, se hubiera condenado, y la Virgen te ha regalado algo mejor. Te ha regalado no solamente la salvación, sino la salvación del alma de tu marido. Dice, eso es lo que la Virgen, tú le pedías poco a la Virgen y la Virgen te ha dado más de lo que tú pensabas que te podría dar. Y la mujer con el tiempo me dice, ¿qué razón tiene? Le entró consuelo y comenzó a remontar, ¿no? Bueno, pues es eso, al final, ¿qué pedimos al Señor? ¿Le pedimos solamente la salud de nuestro cuerpo o también la salud de nuestra alma? ¿Nos conformamos con solamente pedir una vida de salud aquí en este mundo, que está muy bien, oye? ¿O también pedimos una salvación del alma, Señor, que yo vaya al cielo? Yo recuerdo, y perdón esta confesión, ¿no? Pero ya en los últimos días de mi madre, a mí el Espíritu no me movía a orar para que mi madre se recuperara. No porque ya, digamos, estuviera desahuciada, ¿no? Y el desenlace fuera inminente, sino porque había algo en mi interior que me decía, no, ahora tienes que rezar para que se salve. Ahora tienes que rezar para que vaya al cielo, para que le sean perdonados sus pecados. Y yo entendí, yo tuve la oportunidad de confesar a mi madre, todavía consciente. Mi madre se confesó, le di la absolución, la indulgencia plenaria, y esto fue el miércoles, el viernes ya moría, ¿no? Bueno, pues es verdad que a nadie se le quita la pena y el dolor por la muerte de un ser querido, y más de una madre, ¿no? No somos inhumanos, somos monstruos. Pero hay algo en el interior del alma, en todo el corazón, que es la fe, ¿no? La fe en Jesucristo, que dice, bueno, es que en medio de esta oscuridad he visto luz. Porque mi madre yo la he perdido en este mundo, la he perdido en la tierra, pero la he ganado para el cielo. ¿Qué es lo importante? Porque si no se muere mi madre, hubiera muerto yo. ¿Claro? ¿No asegura que yo me maté en un accidente? Y mi madre hubiera seguido viva. Pero ahora yo sé que el día que yo muera, tendrá a mi madre eternamente. Y podré gozar de la compañía de Dios, pero con ella. Recuerdo que el día del entierro de mi madre, cuando en el pésame, pues pasaba la gente, ¿no? Allí, daba el pésame y tal. Y había una señora, yo no recuerdo quién es, que me decía, ay, yo quiero estar donde está tu madre. Y digo, bueno, pues es fácil el camino. Viva usted una vida de gracia, sea buena, confiésese, vaya usted a la misa, rece y salve su alma. ¿Qué es eso? Es que es eso, la vida cristiana. Es constantemente ir buscando la salvación de mi alma. ¿Cómo? Con la vida de sacramentos, con la vida de oración y con una vida de caridad. De aguantar muchas cosas, de mordernos a veces un poco la lengua, de hacernos violencia por el genio que tenemos, combatir ese carácter enérgico que a veces nos entra, y a mí el primero. Y como decía un amigo mío, ¿no? Dice, mira, el día que te mueras y que nos muramos, pues llegaremos al cielo hecho trozos, hecho jirones, con las llagas de los combates que hemos tenido en esta vida, ¿no? Pero Dios nos pasará la mano, eso es el purgatorio, Dios nos pasará la mano y nos curará las heridas, como buen samaritano, y limpios y bellos y perfectos en el alma, pues podremos entrar en el cielo. Eso es lo que hay que pedir, eso es lo que hay que pedir, ¿vale?
Y dice también la última, y siempre conforta al enfermo en la enfermedad o al anciano en la debilidad de su vejez. También tiene esa cosa de consolar, de confortar, humanamente incluso, este sacramento. Vamos a otro sacramento, pregunta 100. ¿Qué es el orden sacerdotal? El orden sacerdotal es el sacramento por el cual algunos cristianos son elevados a la dignidad de ministros de Jesucristo. Es decir, el sacramento instituido por Jesucristo, a través de los apóstoles, llega hasta nosotros, para que algunos varones laicos son elegidos por el Señor y ordenados sacerdotes del Dios Altísimo. Dentro del orden sacerdotal hay 3 grados. El grado más inferior, el tercer grado, que es el diácono, el segundo grado, que es el presbiterado, que es el que yo ejerzo, que ejercitamos la mayoría de los sacerdotes, bueno, todos, y el primer grado, que es el que está en la cúspide, que es el episcopado. No vamos a entrar porque ya en su momento hablamos, ¿verdad?, de que los apóstoles son los sucesores de los obispos son sucesores de los apóstoles, y los obispos anudan a sí mismos, llaman a sí mismos a colaboradores que son los presbíteros y que son los diáconos. ¿De acuerdo? Ese es el orden sacerdotal. ¿Qué es el matrimonio? Es el último sacramento, ¿no? Pregunta 101. ¿Qué es el matrimonio? Es el sacramento que santifica la unión entre el hombre y la mujer y les da gracia para formar una familia cristiana. El sacramento del matrimonio es el sacramento del amor humano. Del amor humano. El que une al hombre y a la mujer. No existe matrimonio fuera de este orden natural. Yo nunca me escucharéis decir matrimonio tradicional, matrimonio... No. El matrimonio es un matrimonio natural. Es una institución natural entre varón y mujer, que se unen ¿para qué? Para 2 cosas. Primero, para la procreación, para que la raza humana siga adelante. Por eso el matrimonio tiene que estar abierto a la vida, traer hijos. Y segundo, para la complementariedad en todos los órdenes de la vida. La mujer tiene un rol, el varón tiene otro, distintos, se complementan, y así como el matrimonio ha ido funcionando siglo tras siglo. Sin más. Ahora, cuando ya empezamos con los desórdenes, claro, entre 2 hombres o entre 2 mujeres no puede haber nunca matrimonio, porque no existe el primer elemento de la procreación. Hace poco salía una famosa diciendo: soy comunista, lesbiana, he tenido un hijo y no necesito un varón. Y hay que decirle, bueno, ¿y a ti quién te ha implantado el semen en el útero? ¿Y ese semen de dónde ha salido? De un varón. Es decir, la unión varón y mujer es necesaria, no se puede prescindir, porque si no se extingue la raza humana. Y una vez un obispo de México por ahí que decía: hagan ustedes la prueba, lleven a una isla desierta a 2 hombres y en otra isla desierta a un hombre y una mujer, y cuando pasen 10 años, 100 años, vayan ustedes a esa isla, ¿no? En la primera, donde había 2 hombres, encontrarán 2 cadáveres, 2 esqueletos. En la otra encontrarán familias, encontrarán civilización, casas, una vida, ¿no? Bueno, pues eso es la propia naturaleza. Y todo lo que hace el matrimonio el sacramento es coger lo que hay en la naturaleza y elevarlo al orden de la gracia, darle un carácter sobrenatural. Dios lo bendice, Dios lo consagra, Dios lo funde en su propio amor. Y por eso ese amor decimos que es indisoluble, porque está unido en Dios, está fundido con el amor de Dios. Da cuenta que la categoría de la Biblia para expresar la relación entre Dios y el hombre, entre Dios y su pueblo, siempre es el matrimonio. Adán y Eva era matrimonio. Los hijos de Noé, Abraham, todos los profetas, coger el profeta Oseas, la llevaré al desierto, la desposaré, me casaré con ella, tendremos hijos. Y coged el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Llegaron las bodas del Cordero, el esposo se ha embellecido, la novia se prepara, la ciudad santa de Jerusalén baja del cielo como una novia que se adorna para su esposo. Es decir, toda esa es la relación. Y eso es el plan de Dios, lo que Dios quiere y lo que Dios nos ha enseñado. Y fuera de eso, pues viene el pecado, ¿no?
Igual que hay pecados que afectan al matrimonio, como el pecado de la infidelidad. La infidelidad, que es o el amancebamiento, o el adulterio, son pecados que ofenden a la vida del matrimonio y que Dios les repugna. No se puede hablar del adulterio, porque la gente se pone, pero es que hay que llamar las cosas por su nombre. El adulterio es cuando una persona está casada y se va con otra, y permanece casado con la otra. Y una persona que está en adulterio, pues tiene que hacer una penitencia y tiene que abandonar esa vida, ¿no? Y pregunta 102. ¿Cuáles son las propiedades del matrimonio? Son la unidad y la indisolubilidad. Bueno, pues esto ya está un poco explicado, ¿no? El matrimonio es uno, hay una exclusividad en las relaciones conyugales del hombre y la mujer, pues todo lo que salga de ahí va a ser atentar contra el matrimonio, como esas cosas que son ahora que se llaman las parejas abiertas, y están con unos y con otros, o lo que ahora modernamente llaman el poliamor. El poliamor toda la vida ha sido la infidelidad. Y eso es cuando dejas de amar a tu cónyuge, cuando no te satisface tu cónyuge y desprecias la institución matrimonial, empiezas con esas aberraciones. Y la indisolubilidad, que el matrimonio es uno y para siempre. Otra cosa será que hay unas causas de nulidad, pero como ya os he dicho, la nulidad no es un divorcio a la católica. La nulidad es que, por una serie de factores, de razones, la Iglesia declara que nunca hubo matrimonio, que nunca lo hubo, porque hubo un rapto, porque hubo un engaño, porque hubo una falsificación en los documentos, porque las palabras de consentimiento no fueron las correctas. Hay varios motivos, ¿no? Unos 12, 14 motivos para eso. Bueno, pero las propiedades del matrimonio son unidad e indisolubilidad. Bueno, pues hasta aquí terminamos ya con el septenario sacramental y vamos a empezar ya el próximo día con la moral cristiana. El próximo vídeo será la moral cristiana, que será, pues iremos viendo los mandamientos y con esto ya comenzamos la línea recta hasta el